El Evangelio según Dios, segunda parte. La Besorá de Elohim. Bien, hola familia, ¿qué tal? Gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y continuamos con este mensaje, esta serie de mensajes titulada El Evangelio según Dios. Porque el Evangelio es un mensaje que surge de parte de Dios para el ser humano, es algo que sale de Dios para el ser humano. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Pablo explica en Gálatas que si alguno enseña un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, porque el evangelio que anunciaba el apóstol Pablo es según Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de los apóstoles es según Dios. Y este título toma nombre a partir de un versículo bíblico que se lo paso a dar, que es Romanos 15:16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, ¿sí? El Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Se dan cuenta que el Evangelio es el mensaje de Dios, es lo que Dios quiere para darle al hombre, al ser humano. Dios no hace acepción de personas y Dios no va a dar un mensaje a un pueblo y otro mensaje a otro pueblo. Para Dios el ser humano es ser humano, ¿sí? Y también llama la atención y anota acá santificada por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, ofrenda santificada por el Espíritu Santo, porque de estos temas vamos a estar tocando y desarrollando mucho más adelante. Lo bueno es poder llegar a entender todo lo que Dios tiene para nosotros, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice 1 Corintios 4:6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, ¿sí? No pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Dónde están los problemas de las religiones? Nosotros dijimos que tenemos que limpiar el Evangelio, porque muchas doctrinas de las religiones se basan en cosas que no están escritas en la Biblia, no están en las Escrituras, y lo que no está en las Escrituras, ¿sí? Son cosas vanas, es lo que se explica acá en este versículo. Entonces, ¿qué es lo que te conviene a vos y a mí para comprender y entender el Evangelio de Dios? En primer lugar, a prestar atención a las Escrituras, a prestar oído a las Escrituras y no pensar más allá de las Escrituras, ¿sí? O sea, no sacar hipótesis raras como se ven en los debates, cuando debaten algunos de una religión, otros de otra. O sea, hay muchas cosas que surgen a partir de cosas que no están en las Escrituras, ¿sí? No están en las Escrituras. El limbo, yo doy ejemplo, el limbo, el purgatorio, ¿sí? Y se hacen debates, se arman debates que bueno, que no tienen mucho sentido. O sea, lo que va a ser fructífero para usted y para mí, lo que va a ser fructífero es cuando prestemos atención a lo que está escrito. Lo que está escrito, ahí hay que prestar atención. Y filtrar las escrituras con las mismas escrituras, porque las mismas escrituras son las que enseñan. Si hay algo que no estoy entendiendo en un versículo, tengo que revisar contextos, otros versículos, otros libros para ver si estoy entendiendo bien, porque la Biblia no se contradice. Las traducciones, sí, usted puede encontrar traducciones donde hay contradicciones aparentes, pero cuando va al idioma original se va a dar cuenta que no hay contradicciones en las escrituras, ¿sí? Las escrituras es algo que aconsejaba Pablo en todo momento.
así como decían, no penséis más allá de lo que está escrito, a Timoteo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto se refiere al Antiguo Testamento, sepa, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Porque ya has aprendido, vos ya sabés las escrituras, ya sabés que aprendiste desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese que acá está hablando de instrucción en justicia. ¿Se acuerda que en el video anterior hablábamos de la justicia de los fariseos? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿no entrarás en el reino de los cielos? Bueno, porque la justicia mayor que la de los fariseos era la justicia de Dios. ¿Sí? Los fariseos tenían una justicia, ellos también le decían Torá, también le decían ley a esas instrucciones basadas en tradiciones de ancianos rabínicas, ¿sí? Tradiciones rabínicas basadas en tradiciones de ancianos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vincule este versículo con lo que vimos en el video anterior. La buena obra es la que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Llámese instrucciones, mandamientos, ¿sí? Cuando nosotros dividimos el mensaje, pensamos que antes Dios decía una cosa y ahora Dios dice otra. Sepa que la Biblia dice que Dios no cambia. Si yo pienso de una manera y ahora pienso de otra manera, eso es cambiar. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable, si no cambia. Entonces, en el juicio de Dios, ¿cómo va a ser la paga, la recompensa, el castigo? ¿Cómo va a ser? ¿Según qué? ¿Según la fe? ¿Según la obra de cada uno? Veamos lo que dice en el Antiguo Testamento, cómo era. Veamos. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Fíjese que acá dice a dar a cada uno según su camino. Acuérdese, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, que muchos van por él, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. El camino. En el Salmo 119 dice que la ley, la Torá, es el camino. Usted puede acordarse de que Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Sí? Pero el mismo Juan dijo que Jesucristo era la palabra de Dios hecha carne, el verbo se hizo carne, ¿sí? Interesante. Pero volvamos al tema. ¿Dios pagará a cada uno según su fe? Ahora en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que también es cada uno según sus obras, ¿sí? Apocalipsis 2:23. Os daré a cada uno según vuestras obras, ¿sí? Lo mismo también lo dijo Jesucristo, pero yo he notado que hay gente que dice, no, las palabras de Jesucristo eran del Antiguo Testamento. Acá lo que vale es lo que vino después de la cruz. Entonces, bueno, escuchemos al apóstol Pablo, a los que muchos usan para refutar estas cosas que digo yo. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Subraye esta palabra, obediencia a la verdad, ¿sí? Sino que obedecen a la injusticia. Ya el mismo texto ya nos está diciendo que la verdad es opuesta a la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Lo opuesto de la justicia. Nosotros vimos que la justicia era la ley de Dios, ¿sí?
Acá nos está dando una pequeña rayito de luz de que la verdad es justicia, ¿sí? Pero vamos a ver, acuérdese de esto, obedecer a la verdad, obediencia a la verdad. Grábeselo porque ahora continuamos, obediencia a la verdad, ahora continuamos. Nosotros vimos en el video anterior que Jesucristo enseñaba a guardar la ley. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley, sino a guardarla, a cumplirla, ¿sí? Y de manera que cualquiera que uno quebrante los mandamientos y así enseñe será llamado pequeño, el que guarde y así enseñe será llamado grande. Esas cosas vimos en Mateo 5, 17 al 20, ¿no? Que está bueno retomar, repasar. Pero acá surge una pregunta, porque se enseña en muchos lugares de que Jesucristo quebrantó el sábado, y hay versículos que se ha tomado. De hecho, me ha propuesto una persona ese versículo, ¿no? Pero antes de verlo, yo les voy a mostrar esto. Antes de ver el versículo que me mostraron, que lo vamos a ver ahora, les muestro esto. Mateo 22, del 34 al 40, dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mire, cuando nosotros vemos que un intérprete de la ley, se refiere a la ley de Moisés, un intérprete de la ley enfrenta a Cristo, normalmente muchos cristianos entienden que Cristo se enfrenta a la ley de Moisés y se opone a la ley de Moisés, y lo que se está oponiendo o confrontando es a los intérpretes de la ley, porque como vimos en el video anterior, ellos no guardaban la ley de Dios, porque por sus tradiciones quebrantaban la ley de Dios, o sea, hacía sus interpretaciones. No, Dios no dijo eso, Dios quiso decir tal cosa. Eso es interpretar, eso es intérprete, ser intérprete de la ley. ¿Sabe qué? Dios dice un solo mensaje, Dios tiene una sola verdad, no hay dos verdades. Si Dios dijo algo, eso es verdad, no lo que vos entendés que quiso decir, no, pero no quiso decir esto. Ahora el asunto es poder entender por qué Dios dijo tal cosa, ¿no? Que Dios te dé luz para poder entender qué es lo que dijo. Entonces le tentaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Ese es el primer mandamiento, ¿sí? Éxodo 20 es el primer mandamiento. El primero en importancia y en primero en lugar. Dice, este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve que acá está citando la ley? Porque muchos dicen, no, pero Jesucristo vino a traer un mandamiento nuevo, porque dijo, ama a tu prójimo. Acá les doy un mandamiento nuevo, ame a tu prójimo como a ti mismo. En realidad eso está en Levíticos 18, 19, ¿sí? Pero la clave es el versículo 40, que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No dice que estos dos mandamientos reemplazan, sino que dependen, ¿sí? De estos dos mandamientos dependen. Si usted presta atención, los primeros, si vamos a los 10 mandamientos, los primeros 4 son de amor a Dios, ¿sí? Los siguientes 6 son de amor al prójimo, ¿sí? Y después los 613 estatutos y decretos que hay en la Torá de Moisés, todo eso está vinculado y dependen de esos mandamientos, ¿sí? Dependen de esos dos mandamientos, primero de los 10 y después de esos 10 de los 2. A ver, no sé si di muchas vueltas, pero los 10 mandamientos dependen de 2. Y los 613 estatutos y decretos dependen de los 10. Y esos 10 de los 2.
Así que, bueno, esto es un poco sistemático, pero bueno, es así. No reemplazan la ley. Por eso es que es necesario escudriñar la escritura y ver qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que le desagrada. Porque si lo que le desagradaba antes, ahora le sigue desagradando. Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Te doy un mensaje. Dios te perdona, Dios te limpia, te libera de la maldad, de la maldición. Pero lo que a Dios le agrada que vos hagas, o lo que a Él le desagrada que vos hagas, sigue vigente. Sigamos. Este es el versículo que me pasaron. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Primera clave para entender esto es que ahí dice los judíos, ¿no? Cuando el Evangelio de Juan menciona a los judíos se refieren a los que practicaban el judaísmo, que era una religión rabínica que en la actualidad existe. Judaísmo todavía hay, ¿sí? Pero yo, para entender este versículo 18, yo tengo que entrar en el contexto. A ver si es verdad que Jesucristo quebrantaba o no, porque esta es la acusación. Viola el día de reposo. A ver qué pasó. Empieza en el versículo 8. Jesús le dijo, esto es a un leproso, a un paralítico, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esa es la ley, ¿sí? No te es lícito llevar tu lecho. Yo le invito a que usted busque en los mandamientos de la ley de Moisés dónde está escrito de que no puede llevar su lecho el día de reposo, ¿sí? Esto tiene que ver con las tradiciones rabínicas, porque había dos rabinos que no se ponían de acuerdo. Uno decía que vos podés cargar tu lecho no sé cuánto, cierta cantidad de metros, y otro era que vos podías cargarlo un poquito más, ¿sí? Y se ve que los fariseos encontraron a este y decían, no podés cargar tu lecho, los rabinos están impidiendo esto, ¿sí? En la ley de Moisés no está. Tampoco está en la ley de Moisés que no se sane un hombre, una persona, el día sábado. No prohíbe hacer milagros los sábados. Eso, usted no va a encontrar esas cosas en la ley de Moisés, ¿sí? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Fíjese dónde estaba, en el templo. ¿Cuándo? Día sábado, como corresponde, ¿sí? Y dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Le dijo que Cristo a el paralítico, no peques más. Retenga ahora esa otra palabra, no peques más, porque sabe que según la ley de Dios, según Juan, el apóstol Juan, el mismo que está escribiendo acá, dice que pecado es quebrantar la ley de Dios. Ahora le voy a pasar el versículo. Para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos le perseguían. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta causa los judíos le perseguían. Porque Jesús le había sanado. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Se dan cuenta que esta ley no tiene sentido? Si la ley, los mandamientos de la ley dice ama a tu prójimo como a ti mismo, vos te dejarías tirado un día aunque sea el día sábado, el paralítico, quedes paralítico ahí. ¿Ven que no tiene sentido?
Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Ahora sí, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos eso era blasfemia, ¿sí? Para ello era blasfemia, pero tampoco está en la ley quebrantar, decir eso, porque la misma ley le decía hijos de Dios al pueblo, ¿sí? Entonces, primero, pecado, dijo, no peques más, le dijo Cristo, ¿no? Acá está el texto de Juan. ¿Qué es pecado? Infringir los mandamientos de Dios. Ahí está la definición. Continuemos. Vino Cristo a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado a la sinagoga y se levantó a leer. Ven que era conforme a su costumbre. Vino el día sábado conforme a la costumbre, o sea que era guardador del día sábado, ¿sí? Otro texto más. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué ellos hacen lo que está prohibido hacer el sábado? Él contestó: el sábado estaba prohibido trabajar, ¿sí? Él contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Que justamente es lo que estaba pasando acá. Los discípulos tenían hambre, arrancaron espigas no para cosechar, sino porque querían comer, comían, ¿sí? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes le tenían permitido comer, y le dio también a los compañeros, ¿sí? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Ustedes saben que el sábado era descanso, era reposo, descansar de la obra. 6 días trabajar, y el séptimo, Shabbat, es descansar. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. No dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre, incluyéndonos, ¿sí? Lo que les decía es que si era así como estuvimos viendo que Jesús quebrantó el sábado según el versículo ese de Juan 5:18, miren lo que dice acá, que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Yeshua, ¿sí? Contra Jesús, Mateo 26, 59 al 61, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Pero si era tan fácil, él quebranta el sábado, tiene que morir. Pero parece que no era así. Si él quebrantaba, Jesucristo quebrantó todas las tradiciones rabínicas, pero guardó la perfecta ley de Dios. Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Dice, y que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y ese es un testimonio falso, porque Jesucristo se refería a otra cosa. Pero bueno, se sacó de contexto las cosas, ¿no? Lo que la mayoría de las religiones hacen para fundamentar cosas que van en contra de la palabra de Dios, sacar texto de contexto, ¿sí? Sacar texto de contexto. Y fíjense que los judíos, o los fariseos, porque acá rara vez, no sé si aparece la palabra fariseo, ellos hablan siempre de los judíos del Evangelio de Juan, cosa que no se ve en otros evangelios. Los judíos eran los fariseos, fueron aconsejados por Caifás que es necesario que un hombre muera, dice, que convenía que un hombre muriese por el pueblo, porque para los judíos Jesucristo hacía que el pueblo se les vaya de la mano, estaban perdiendo prosélitos, ¿sí?
El judaísmo perdía gente. ¿Sí? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos. O sea que no hacía nada en lo oculto, dice, y nada he hablado en lo oculto, en oculto. Ay, ay, ay. Yo les dije hoy que retengan una palabra, ¿no? Obediencia a la verdad, que dijo el apóstol Pablo, obedecer a la verdad. Y vamos a escudriñar un poquitito en eso, indagar un poquito, porque Dios nos va a ir dando luz en este aspecto. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, sabemos que es el Espíritu Santo. Dice: Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os guiará a toda verdad. Fíjense la oración de Jesucristo: santifícalos en tu palabra. No lo quites del mundo, bueno, guárdalos del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 19 dice: y ellos se han santificado en la verdad. Santificados, bueno, santo, el Espíritu de verdad, santifica, sí. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo santifica o guía en la palabra de Dios. Eso es lo que se está desmenuzando acá. ¿Sabe que la palabra de Dios, según el Salmo 119, es la ley de Dios? Y según el Salmo 119, la ley de Dios es la verdad. Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esas tres cualidades en la antigüedad se referían a la ley de Dios, a la Torá. Cuando Jesucristo se presenta ante un judío y le dice al judío: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el judío entiende que Jesucristo se está llamando a sí mismo como la ley de Dios, la palabra de Dios, hecha carne. Y eso es lo que dice Juan, que la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Para despedirme, vamos con este versículo que dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Espero sus comentarios. Hasta luego. Shalom.